Hello, my friends. Acho. ¿Qué quieres, Pedro? ¿La has hecho tú esto, no? Sí, pero he subido 140 kilos encima suya. ¿Sabes? Entonces ha apretado un poquito. Ábrelo, ¿no? Tienes que tirar la bola para afuera. Let me explain to you. It's raining outside, and we are making some practice, and this is a little bit difficult, you know. We are making over here pulleys. We are making rescue missions. We are making rope changes and stuff like this. So, right here, look at this guardian over here. ¿Qué pasa, Nico, con la grasa? Okay, so let me explain to you, okay? So I have one guy over there, okay? In 2 inches over there. I have one guy over there, okay? And I told them this guy need to go over there. So they have to make 2 ropes tensed, and this guy will go over there in the middle of the rope, okay? Put 2 ropes and go down from these 2 ropes, okay? It's a little bit difficult, but they can do that. ¿Qué quiere, Pedro? And now this guy is trying to make bunny ears, okay? Has dejado la cuerda muy corta y te salió. ¿Has visto? Porque has aprendido a hacerlo nudo muy pequeño y ahora no te sale más grande, ¿no? ¿Es verdad? Sí. Has dejado la cuerda muy pequeña abajo, eso no vale, eso tiene que tener por lo menos 10 centímetros. ¿Está bien? No, no está bien. ¿Más? Sí. ¿Está? ¿Eh? Entonces yo ahora tengo que mover la cadera, ¿no? ¿Por qué? Si quieres hacer lo mismo que ahí. Sí, pero lo haces allí, ¿no? Así, bastante. Eso lo vas a hacer en un recorrido de 1 metro. ¿Sabes qué te digo? All right. So, he's trying to make bunny ears, okay? Y ahora la he hecho muy pequeño también, porque no te va a entrar los mosquetones eso. La he hecho hacer muy pequeño el nudo y ahora no te sale grande, ¿no? Ahí. Allí, vale. Así, así. Bunny ears, a little bit difficult. We have here 2 anchors, like very strong anchors, as you can, I don't know if you can see over there, okay? They are very strong. So, normally, this is pretty safe. ¿Y ahora qué? Pues ahora mételo allí en los mosquetones esos dos, que lo tiene ya allí puesta, ¿no? No, no pone otro mosquetón allí, en esos dos. ¿Sabes? Y mírate si te hace falta antirroce y pídelo a Antonio. Let's see if he needs rope protection. Okay. This is the first time that we do this thing, you know, so Sit down. I expect to be pretty difficult, you know. I expect that this guy will have some problems making this. Si te subía con el crawl, llegaba más cerca. Ladrón, ¿sabe? Te subió con el ID y te quedado allí, ¿no? Es verdad, ¿no? Pues no me pregunta a mí, yo te he dicho que tiene que llegar allí y poner nudo allí. ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Ya sí? Ya sí. I am a little bit evil, you know, because these guys, if I cut them a slack, you know, they are like, oh, I don't have to. You know what I'm saying? This is why, this is how I hear them. I have to do this right now. I cannot. I don't want to do. I have to. This way I hear them all day long. You know what I mean?
So I need to talk evil to them because these guys are awful. ¿Ya? Vale. Pues ahora, Antonio, para no tirarte la cuerda, si quiere, cógelo de aquí y llévalo para allá. Y ahí olvidaba de engancharte la cuerda de aquí, ladrón, ¿no? ¿Es verdad? Pues no pasa nada, que eso lo hago yo. ¿Qué pasa, Nico? El ladrón grosso aquí, mira el gordo. This fat guy over here, this is my dog. Not mine, actually. ¿Has visto cómo te ha pisado la cuerda? Toño, vete ya, porque ya te ha dado una cuerda, ¿sabes? Cuidado con el mosquetón, que se cae. ¿Qué haces? ¿Y por qué has tirado el mosquetón? Que eso te hace falta a ti. Para la próxima cuerda. Pues vale, pues ahora súbelo otra vez, ¿no? No lo tiras tú, no. No, eso es su fallo. Cógelo otra vez del final de cuerda y súbelo otra vez arriba. Vámonos. Antonio, ¿tú qué coño esperas? Porque ya ha acabado de poner una cuerda, ¿sabes? La cuerda es esa, no esa. Pues espera, que ahora cógete la otra de allí, que te lo da él. Intenta no mezclarlo con la otra, Pedro, ¿sabes? Antonio, ¿tú te has enterado? Mira. A ver, que la muerda. Antonio. Puta madre. Y ahí esa horca, espérate. Se ha enganchado. Hacho, que está mordiendo la cuerda que te doy. ¡Acheo! ¡Fuera de ahí! Pero quítalo. Antonio, esa tiene que cogerla, esa. Y meterlo en el video. Go. Pedro, de la otra punta, ¿dónde te ha puesto el Antonio la otra punta? Pues esa es otra, ¿sabes? Porque ninguno no se piensa en vamos a ayudarlo al compañero como vamos a hacerlo y toda esa cosa. Right, so this guy, 2-1 here, this guy over there will put the rope in one ID with puño and pulley and everything. He will tense the rope, okay? Dime si te hace falta antirroce allí. No creo, ¿no? Pero quita un poquito la cuerda de encima de la otra cuerda, ¿sabe? Dale la... Ah, sí. O eso está bien, está bien. ¿Está bien? Ah, sí. You know, guys, something like this, something that we can train. This is a pretty difficult for them, but my guys over here, they don't like to think so natural, you know. I'm trying to make them think. ¿Qué? La misma cosa que he hecho con la otra. ¿Cómo que no tire, que él no toca la cuerda esa, Antonio? Pedro, ¿tú qué esperas allí ahora? Pues haga oreja, ponelo allí, esa es la segunda cuerda, quita eso de allí, ¿no? Esa es la segunda cuerda, dale ya. Aquí hago oreja también. Haga oreja allí, ¿sabe? Ahora Antonio empieza a tirarla, ¿sabe? Como la ha hecho en otro lado. Tensarla bien. Con polea y todo, Antonio. It's pretty difficult for them to think. Because I give them like, we learn how to make pulleys. We learn how to tense the rope. We learn everything, okay? Now you have to mix them up and to get some results, okay? We make them theoretic, okay? Now we make them practical. So it's pretty difficult for them. Let's see. Y aquí se engancha otra vez. Ahí. Allí enganchalo otra vez. Otra vez la ha hecho muy pequeño. Ahí aprendió a hacer el nudo No, digo la oreja de arriba. ¿Sabe? Vale, si te entra, ponelo.
Pues no lo pone por otro lado. Ponelo por el mismo lado que se ha ido la... Estoy pidiendo. ¿Ah? Queda muy corto. Pues queda muy corta, ¿no? Let's see what this guy is doing. I don't know if you can see something over there. All right. Well, this guy is doing nothing. Well, the problem with this thing is like we made that right here on the ground, you know? Now you have to do it over there, you know? What I'm showing over there. Now this is difficult because from the ground to the air there is a little bit of, you know? So these guys are not thinking straight, you know? And now I will start yelling and talking evil to them. You know? ¿Qué pasa, Pedro? Sí. ¿Sí qué? ¿De qué hostia hablamos aquí? ¿Ya, Antonio, hay tensado la cuerda? No. Pues cuidado que eso se pega allí 2 días colgado en la cuerda y va a empezar a dolerlo todo. ¿Ya? ¿Y por dónde la has sacado? ¿Por allí? Te he dicho que no lo sacas por allí, ¿no? Sí, mira qué ha hecho ahora. Eso es. Ajá. Sí, quítalo de allí y hágalo bien. No vale. Pues no vale, ¿no? Sí, vale. Vale, pues sí, vale, vale. Vámonos, Antonio. ¿Qué? ¿Por qué no sale? Porque abajo la he hecho. Ahora, ¿por qué no te sale, Antonio? Porque hay puesto el puño al revés, ¿no? O piénsalo, muchacho. Por aquí, sí. No, por allí no, ladrón. Por allí tiene que meterlo. Vamos a ver ahora si la he metido bien, ¿sabe? Porque él tiene que llevarse esa cuerda, llevarlo para allá. Pénsalo bien, Antonio. Pero cuando digo bien, digo con mucho muy bien, ¿sabe? O allí tiene que poner otra polea. O ponelo ya. I don't know if you can see, guys. He just installed there 3.1, and now I think he will make 3.2 or 5.1 or something. Ok. Mira a Pedro que está muriendo por aquí. ¿Tú qué haces, Antonio? Sí, ahora tiene que tirarlo en otro lado, ¿sabe? Allí, así. Pues sí, eso es. Dale más. ¿Qué pasa? Intenta no caerte con la escalera esa. ¿Qué? No me cuesta más tirar. Pues tócalo para ver si la he tirado bien, que puede ser bastante. No, eso no es bien. Eso está una mierda que has hecho tú allí. ¿Sabes? Sí, hay puesto el puño allí sin pensar lo que tiene que sacarlo otra vez. Ahora empuja el puño y suma para acá. Así, para darte hueco, ¿sabes? Y monta el otro puño. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Qué pasa? Aquí esperando, ¿no? ¿Vale? Piénsate cómo te vas a subir encima de la polea esa, ¿sabes? Porque tiene que poner la polea en las dos cuerdas. Me ¿Ah? bajo un momento y me subo.
subo con el cron mientras. O cambiate allí del crawl, ¿no? ¿Por qué no te cambias allí del crawl? Sí. ¿No? ¿Por qué tienes que bajarte y cambiarte del crawl? ¿No? ¿Esta cuerda? ¿Por cuál? No, por esa cuerda no, que esa cuerda va para allá. Y se va. ¿Por qué no te cogió más polea? Hay cogido 3 puños y 2 poleas. ¿No hay más? ¿Cómo que no hay más? Pero creo que se ha cogido 2 poleas. Sí, y no hay más polea por aquí. Pero aquí hay 2, son 4. Yo me quedé la doble, eso me pongo la doble. ¿Ah? No, tienes que tener otra. Bueno, y la del puño, claro. ¿Y por qué hay cogió 7 poleas contigo, Pedro? Dame la polea del puño, que esa no te hace falta. Sí, porque lo puede usar la doble. A ver. Dámelo. Acho. Toma, Antonio. Ya voy, Tata. ¿Ah? Vale. Hostia. And now, 2 people are dead. Dos amigos, todo eso. ¿Por qué? 3 people are dead. Sí, porque eso tiene que dejarlo antes de subir, ¿no? Pedro. Bo. Check out this guy. Just killed like 5 people right now. 5. Separa un poquito más los puños y ténsalo más. ¿Ya? Pues eso creo que es bastante. Antonio, al pelo, número 1. Ahora con la segunda cuerda. ¿Sabe? Aquí está bien, está bien. Quita todo y haga la misma cosa con la segunda cuerda. Pedro, Antonio, súbete esa cuerda. Súbete esa cuerda para arriba. Esa es la otra cuerda. Pues súbelo y ponelo en el ID. Porque te vas a quedar con toda la herramienta en la mano, ¿no? Dale ya, Antonio. Primera vez ténsalo, no lo metes en el ID así, ¿sabes? Ténsalo hasta te llega a ti. Esa, ténsalo. Ahora el ID lo cambio a la cuerda. ¿La qué cuerda lo vas a cambiar? El ID no te hace falta más si te he puesto en el crawl, ¿sabes? Me acabo de poner el cron ahora. Vale. ¿Y cómo me cambio la otra cuerda? ¿En la cual otra cuerda? Déjalo que lo vigilo yo. ¿Cuál es la cuerda esta? Esa sí, te lo va a tensar el muchacho. Mira qué mal la he puesto. Mira qué mal la he puesto. ¿Sabe qué te digo? Mira, mira cómo viene la cuerda. Ténsalo, Antonio. I let you guys see this until I yell on my people. Sí, tienes que ponerte en esa. ¿Y cómo me pongo ahora? Pues te he dicho que con la polea, ladrón. La polea doble en las 2 cuerdas. Ahora, cuando te lo va a tensar el muchacho, lo vas a ver, ¿sabes? Pero mira qué mal la he puesto por aquí. Mírate arriba, allí. ¿Has visto? Te he dado cuenta, ¿no? Pues ahora déjalo. Ténsalo, Antonio. Y mételo en el ID. Y ahora tú ya ponte la polea doble allí. En las 2 cuerdas. Con la cabeza abajo, ¿sabes? Ponelo ya. ¿Cómo la cabeza? Sí, ¿no? Así. Sí, porque no te he subido bastante, ¿no? Te he puesto en el crawl Pero esta está muy estirada. y ponelo allí, ¿no? Allí, porque no llegas que no te he subido, ¿no? Ya, Antonio. ¿Qué pasa? ¿Y por qué te he puesto en el crawl si he dejado el crawl a 1 metro de lo nudo? Me subo más para arriba, ¿no? Pues no.
Vámonos, Pedro. Antonio, empieza a tensar ya la cuerda porque el muchacho tiene que irse de allí, ¿sabe? Vámonos ya, Antonio. Una vez que hay quitado una herramienta de un sitio, lo pones en el otro sitio, ¿sabe? En el segundo. No quita 3, 4 herramientas y lo tienes a la mano. I'm saying that every time that he has a tool in his hand, he needs to put that tool on the next rope. I don't know if you can see something. I hope you do. Vale? This guy is trying to go a little bit up. So the point is that this guy going over there, make an anchor like over there and descend from here, okay? Hacho Pedro, ¿qué haces? ¿Ilegalidades? Mucho más arriba tiene que subir, ¿sabe? Si llegas, quédate allí. ¿Sabe qué te digo? ¿Qué pasa? Ponte la polea allí, Pedro, hoy. Pónelo, pero no lo tensa hasta el muchacho no acaba de tensar la cuerda. ¿Sabe qué te digo? ¿Qué haces, Antonio? ¿Ah? Vale, dale ya. Y la otra más para allá, ¿sabes? Ahora. Está bien, dale ya. Ahora se tensa bien, ¿sabes? Así. El otro puño de en derecha tuya tiene que tensarlo bien para allá, en derecha, ¿sabe? Eso sí. Puede engancharte de la cuerda, porque la cuerda normalmente está segura. Ténsalo porque está bloqueado eso allí. Ténsalo. Así, Pedro. Y allí tiene que llegar con un mosquetón y engancharte allí, ¿sabe? ¿Qué te digo? Con eso, sí. ¿Aquí lo engancho? Directamente en la polea, sí. Creo que ya está acá. ¿Seguro son iguales? ¿Qué pasa, Pedro? Pues ¿por qué tiene el pedal contigo? ¿Sabe? ¿Cómo suelto eso ahora? ¿Qué sueltas? ¿Aquí no se cae? Pues no sé si se cae. Si se cae, te mato yo a ti, ¿sabe? Pone el mosquetón ya. Pone un mosquetón allí. Un mosquetón. Cualquier mosquetón. Así para... ¿Qué pasa, Antonio? ¿Está bien, no? Quita todo y bájate. El problema ahora, Pedro, estás metido en el crawl y no lo vas a poder sacar el crawl, ¿sabes? ¿Por qué pones el puño allí? Porque tú no puedes usar el puño
en vertical, en una cuerda horizontal. Entonces que lo pongo aquí, apoyarme. O ponerlo donde quiere tú, ¿sabes? Pero te digo que no vas a poder quitar el crawl de allí. I hope I'm recording this well. $25 minutes. Sí, pero el pedal eso es muy largo, chacho, para hacer esa cosa, Pedro, ¿no? Sí. Tienes que ponerlo en do. Eso es. ¿Qué haces, Antonio? ¿Ah? Vale. Vámonos ya. Coge toda la herramienta y bájate. ¿Me puedo apoyar la cuerda? Sí, no, en esa cuerda te vas a dejar a caer. Te he dicho, una vez que te metes allí no vas a poder quitar el crawl en tu vida. Tú tienes que quedarte en el idea ahora, Pedro, ¿sabes? En tu vida. Como significa que nunca. Pero no me has dicho que ya no iba a utilizar el ID. ¿Por qué no? Entonces ahora ahí me tengo que enganchar con el ID, ¿no? No, chacho. Allí tienes que engancharte con un mosquetón, ¿vale? Sí. Pero para poder quitarte del crawl, una vez que te has enganchado allí, no puedes hacerlo. Inténtalo y mátate por allí. Por eso tienes que quedarte allí en la cuerda, en el ID, ¿sabes? Dale ya. Vale, ponte allí en el mosquetón eso, en eso y quita el crawl. Me engancho. Engánchate. Intenta no enredarte en toda la cuerda, llegar allí y luego hay que quitarlo otra vez, ¿sabes? Así. Eso tiene que venir arriba y engancharse en la polea. This guy is very strong, so he's not using his head, he's using his muscles. Ese es el Pedrito. Hostia, ¿qué hostia? Pero no se hace... No, eso está bien. Ahora quítate del crawl. Pone el otro seguro en las dos cuerdas, atrás de la polea, que hay otro seguro, ¿no? Ahí sentado. Y por supuesto que he puesto 20 mosquetones allí, tampoco no pasa nada. Eso. En las dos cuerdas allí. Atrás de la polea, ¿sabes? ¿Atrás de la polea? Sí, allí. ¿Aquí? Allí. Así. Y ahora quítate del crawl, quita el seguro y déjate caer para abajo. Me quito seguro, ¿no? Todo. Vámonos, Pedro. ¿Eh? ¿Cómo qué? Let's see if this guy can do this. I think he can, you know. We're just testing their knowledge. Vale. Quítate del crawl. Sí. Pero quita el puño de esa cuerda, ponerlo en la cuerda donde tiene el crawl puesto. Sí, pero estoy pensando. Vámonos ya. Me dejo caer en el seguro, ¿no? Sí, en eso, sí. Y una vez ya que me deje caer en el seguro, ¿qué me Sí. tengo que volver a conectar? ¿El ID? No, te vas para allá. ¿Con esto y ya está? Sí. En la mitad de cuerda. Dale ya. Pedro, vámonos. Dale ya. Vale. Quítate del crawl y déjate caer. Tranquilito en la barandilla. Let's see, guys. Moment of truth. Let's see if something goes wrong. Has the helmet on? Has everything safe? I hope he has everything safe.
Hostia, ¿de qué hostia hablamos? Quítate del rol hoy. Vámonos. I think he's a little bit afraid. Con un papel y por la noche una tortilla francesa con patata. Cuidado con la mano, sí. Sobre todo. Dale ya, Pedro. ¿Ya? ¡Ay, mi madre! ¿Qué pasa? Vete para acá. Sí, ya lo Vámonos. ¿Qué pasa? No pierdo peso, bonito, porque está hecho por la gente que te dice. De hecho, que algún fallo ahí, Vámonos, Pedro. porque la patata esa de que tiene mucho miedo y la salchicha tiene muchas. Aunque son de ¿Cómo voy avanzando con el puño? Pues, vete para allá, sí. Con la mano, con los puños, ¿con qué quieres tú? Dale ya. Vámonos. ¿Qué hostia? Vámonos. ¿Qué pasa? Entonces, ¡Hacho, Pedro! ¡Dale ya! y luego por la tarde, pues. Vete para allá. Un poquito más. Un poquito más. Pues eso. ¿Vale? Un poquito más. Eso es bastante. ¿Tú tienes dos mosquetones contigo allí? Como veo yo, sí tiene, ¿no? Vale. Pues toma esta cuerda. Do apologize, guys, just a little bit. So I give this guy some ropes. Toma esa cuerda. Ponelo un 8 en cada una, ¿sabes? Un 8, un 8. No pones solo un 8 y te tiras por una cuerda, ¿no? Tienes que tirarte por dos cuerdas, pone un 8, un 8. Una oreja de conejo, ¿no? No, chacho, no. Un 8 y un 8. Aquí un 8. Un 8. Pone allí un 8. Pero hágalo más corto, ladrón. ¿Sabe? Porque no vas a poder llegar a ponerte allí. Pues igual que antes, lo hacías antes. Así no, yo no vale. No, es muy largo, es muy largo. Ya no hay problema. Hágalo corto. No se escucha nada. Ahora se escucha un ruido. Ah, sí. Mosquetón encima de la cuerda. Go. Vámonos. La cantidad no es el problema es la patata. ¿Vale? Ponelo. Ponelo. ¿Aquí dónde? ¿Dónde quieres tú? ¿Aquí? Allí. Y de otra cuerda haga otro 8. ¿Aquí? Allí. Vámonos, Pedro. Agua, Sí, sí. patata y afuera, si hay hueco. It's like, yeah. Eso lo ha hecho mal. ¿No se hace? Hay cagado el 8. Pedro, hay cagado el 8. Otra vez. A eso. Pues de nuevo. Acho, Pedro. ¿Está bien, no? Pues no sé. ¿Ahí no está bien? ¿Sí, no? Sí, está bien, está bien. Si no te esperas que vayas de ahí, ¿sabes? I'm yelling for nothing, ¿ok? Vale. Otro mosquetón y otro ve allí, ¿sabes? Sí, no tienes ni para hacer mejor, Así. Ahora, un idea en la cuerda, seguro en la cuerda. Quítate de eso y bájate para abajo, ¿sabes? Vámonos, Pedro. Acho, tienes que moverte más rápido. Madre tendrá, se la pido a ella y mañana ya va a comprarla. Habrá que ya hacer otra comprita, igualmente. ¿Sabes por eso? Pues compra atún y agua. ¿Has visto por qué te he dicho que el 8 tiene que ser corto, ¿sabes? Sí. Para poder subir el ID más fácil. Ahora tiene que poner el pedal y usar fuerza, ¿sabes? El pedal directamente en la cuerda sin puño, sin hostia, sin nada. Compra atún y agua. ¿Tú me escuchas? Sí, dime. El pedal directamente en la cuerda, sin puño, sin nada. El puño, ponelo, hay un mosquetón por allí, ¿no? No hay ningún mosquetón, ¿no? No. Vale, dámelo para acá. Vamos, con el hacha y ya está. Vale. Aquí dice, ¿no? Así.
Sí, pero ponelo, no sé yo si vas a llegar. The Guardian. Como una película. The Guardian. Vale, fíjate. Es bastante. Ahora, quita todo eso y déjate en ID, ¿sabes? ¿Y por qué hay quitado eso? ¿O se ha aflojado todo? ¿Cómo? ¿Se ha aflojado todo de allí? No, ya me he subido, lo quito, ¿no? Sí, quita. Vale. ¿Y ahora? Pues ahora quita la polea y quita el seguro eso. Esto no se ha aflojado. Pero por eso te he dicho, que no se ha aflojado nada. Pedro, ¿sabes? Y una pregunta. ¿Qué quieres? ¿Se va todo el cuerpo va a estar de esa cuerda con los dos mosquetones y ya está? ¿Va a ¿Cómo? bajarse? ¿Qué? ¿Va a bajarse? Sí. ¿Qué va a estar colgado de los dos mosquetones y ya está? De los dos mosquetones que aguanta 40 kilonewton y ya está. Eso significa que aguanta 8 toneladas y ya está. Pero esa cuerda, digo el anclaje, no los mosquetones. Sí. ¿Esas dos cuerdas aguantan su peso así estirar? ¿Cómo no, Checho? Sí. Una cuerda aguanta 2.500 kilos. Una. Tú me dijiste que una cuerda estirada la Sí. puedes romper así. No, lo puede cortar así. Sí, si lo tiras muy bien. Por eso he puesto dos cuerdas, ¿sabes? ¿Entendés? ¿Qué haces, Pedro? ¿Ah? Esto no va chico, voy a decir una mierda. ¡Acho! ¡Acho! ¿O no me tira más la herramienta para abajo? Sí. Así. Sí que sí. Vale. Ahora he cambiado el sí por el vale. Sí, una mierda, ¿no? ¿De qué tipo de hostia hablamos? ¿Acho, Pedro? Ahora sí. Sí. Ahora. ¿O a tú quieres, te refieres, Antonio, que aguanta? ¿Lo anclaje o la cuerda? Lo que es la cuerda así estirada, Sí. con su peso, con los dos mosquetones no se puede partir. ¿La cuerda? No. Esa en tu vida, ¿sabes? No. La única cosa que puede pasar, romperse los anclajes, ¿sabes? Porque la fuerza más grande lo tiene en los anclajes, no en la mitad de cuerda, chacho. No. Esos son 2.500 y no hablamos ahora de kilonewton porque el muchacho se deja caer tranquilito. Hablamos de 2.500 kilos. Entonces en las dos cuerdas son algo de 5 toneladas. ¿Cómo con eso se va a romper? Pero los anclajes, sí, los anclajes pueden romperse, ¿sabes? Pero la cuerda no. Pero entonces está en peligro. Ya está, es bastante, porque ahora si le das un porazo de eso así, Pedro lo puede quitar. Está en peligro por culpa de los anclajes. ¿Cómo? Sí, pero está en peligro y se anda por la calle. Por culpa que Antonio se va con el coche emborrachado por aquí, ¿sabes? ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué pasa con ese brazo aquí? Con el nariz, ¿sabes? Pues estás en peligro todo el tiempo, ¿sabes? Pero hay que calcular el peligro. Y ahora no hay mucho peligro porque los anclajes están bien y tienen un roce de 90 grados, entonces no tira mucho en los anclajes. ¿Qué? Sigue estando duro, ¿no? Pues ponte el pedal, súbete con la mano y quita eso, ¿no? ¿Sabes? Como he puesto el pedal para subirte con el ID, ponte también en el pedal allí. Dale un pedal y quita los mosquetones eso. Sí, dice, escúchate. Así. Con una mano. ¿Y me dejo caer por abajo? No, que no te vas a dejar caer para abajo, te dejas tranquilito, pero he puesto el pedal muy largo, ¿no? Muy corto. Un día largo, Sí. tranquilo. Y eso no es tan difícil de hacerlo, Pedro, ¿sabes? Así. Súbete. ¿Cuál es este, no? Pues mira y no quita el mosquetón del ID ahora, ¿sabes? Que me voy a cagar de risa por allí. Eso. Y ahora el mosquetón de la polea. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Y ahora el mosquetón de la polea. Y se baja ya. Calculalo cuál es. Este, ¿no? Ese.
también del examen, ¿no? No. Y bájate ya, Pedro. ¿Hoy? Vámonos, Pedro, bájate ya. Ahí voy. Eso puede quitarlo, muy bien. Vamos, si lo dejaba allí tampoco no pasa nada. ¿Sabe? Porque luego vamos a aflojar la cuerda de allí y se quita más fácil. Sí, mejor. Poner el mosquetón para no caerse en la polea cuando aflojas la cuerda. Así, y bájate para abajo. Tranquilito, no me pega porazo en la cuerda, en los anclajes. Bájate para abajo. Pues muy bien, ¿has visto? Te he bajado en un sitio donde no hay tenido anclaje y no he podido llegar, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Ves? Tú me gusta más, ¿sabes? Okay, my friends. Well, as you can see, we can do this with a lot of noise, with a lot of bad talking and stuff like this, you know, but we can do this. I hope I see you on the next video. Bye bye. Look at this guy over here. Look at this guy. Look at this guy.